Eres mi fotógrafo de cabecera Sí, porque me has claro. sacado sesiones fotográficas. Buenas sesiones. Has sido mi peluquero, Sí. nada más te falta ser mi consejero espiritual. Eres mi invitado. Empecemos. Eres aquí mi invitado en el podcast. Claro, gracias. Y me acuerdo mucho la Sí. experiencia de la que es muy padre tu estudio fotográfico. Muchas acá gracias. Claro, aquí en Tizapán de San San- Ángel. San Ángel, ¿verdad? Así es, muy cerca. Debo decir Sí, que sí. contraté la sesión de 2 horas, Así es. muy formal. 2 horas. Me dijo, Alex, trae tantas mudas y va a ser Claro. así asado. Acabó siendo de 5 horas, sin costo adicional, porque aquí el hombre se puso una megapeda y entonces a la hora 3 yo le decía, pues ya acabó. No, no te preocupes, porque estabas ahí cubeando. ¿Qué tomas? Se me va mi pareja de cubear. O sea, tú no cubeabas, pero era lo más cercano a un amigo. Se empezó a poner intenso porque decía, ahora ponte así, ahora párate ahí, ahora párate así, ahora... Fueron las mejores fotos. Las 2 horas fueron para calentar. Llegaban Esa fue la amigos, ¿no? realidad. Llegó nuestro amigo y luego... Llegó Miguel, llegó Trix, mi amiga. No, bueno, entraban sí. y salían y los otros Y la seguíamos. sesión Oye, Sí, padrísima estuvo esa ¿Qué sesión. te apasiona Sí. más, la foto o el estilismo? Esa pregunta me la han hecho mucho y tengo una respuesta que me parece buena, ¿eh? A ver si no quedo como el chavorrugo que quiere ser chistoso. A mí, yo como estilista llevo desde los 14 años, como fotógrafo desde los 20, tengo 54, pues el salón es lo que siempre deja. No hay... El cash flow. Así es, toda la gotita que nunca se Y termina. el otro es tu pasión. Y el otro también deja, cuando deja mucho. Sí, porque es Deja- carero. Sí, soy carero. O sea, soy muy bueno. Sí, también. Sí. Pero te voy a decir que cuando yo empecé como estilista, como peluquero con mi papá a los 14 años, para mí era un castigo, porque yo empecé porque a mí no me gustaba la escuela. Yo era burrísimo. Y entonces mi papá me dijo, por ahí llegó un tío, y oye, ¿por qué no le enseñas a cortar el pelo? Si no, ¿qué va a hacer Como de él? castigo. Ah, sí, es como castigo. Y te dieron un oficio y mira. Y tenía que decidir hacerlo bien, porque yo no sabía si en algún momento algo me iba a gustar, El ¿no? día que vengan a conocer su salón en Miguel Ángel de Quevedo Gracias. van a ver cómo ha crecido este hombre. Muy bien, sí, y además los resultados creo que tienen que ser óptimos, no nada más el salón. Pero tú, Muchas ¿cuál te gracias. apasiona más? Digamos que la peluquería es mi esposa y la fotografía mi amante. Ay, qué padre definición. Sí, es así como lo veo. Me recuerda el dicho Necesito este las que dos. dice, ¿cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? ¿Cuál? No me lo sé. 10 años de matrimonio. Así estás tú, ¿no? Así. Oye, mi querido Alex, Claro. preparando esta Sí. plática de hoy, que te agradezco nuevamente que Al nos contrario, recibas, con mucho gusto. hablábamos de un tema en particular, el primero de Sí. ellos, ¿cuál era? El tema de la... Estábamos íbamos a hablar de esto de la fotografía. no, del empoderamiento. El empoderamiento, tienes Poder. Es que, razón. me platicabas Qué buen tema. que hay una gran confusión hoy entre poder Sí. y empoderamiento. Claro, a ver, yo lo estuve checando en GPT ¿Ah, sí? y la verdad es que siempre desde las mismas palabras, las dos palabras, ya te suenan muy diferentes. Lo que pasa es que todavía creo que una gran parte de la sociedad no está tan relacionada con la palabra empoderamiento. No sé si tú conozcas bien a lo que se refiere. Porque nace del feminismo, ¿no? Tengo una noción de, Sí. de empoderarte, el empowerment, ¿no? Pero Sí. es fortalecerte tú interiormente, ¿no? Exactamente. Tus skills, desarrollar tus habilidades Sí, así para es. ser más competitivo, en principio en el mercado laboral, digamos. Claro. Pero se ha ido ampliando al tema de las habilidades emocionales, de la Claro. inteligencia emocional, de socializar, de empatizar, ¿no? Así es. ¿Es eso lo que...? Es eso y lo retomó, no sé si es una palabra que se retomó, que el feminismo retomó, o sea, que ya existía, o que el feminismo creó. No lo sé, yo lo que he visto es que es general, lo que consulté es general. El empoderamiento no se refiere solo a las mujeres, pero sí va muy encaminado con el feminismo y totalmente encaminado hacia las mujeres. Ahora, se refiere sobre todo en el caso del feminismo a que tú puedas tomar las decisiones de tu propia vida sin que nada influya en ello, para todos los fines que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres ser una mujer de hogar que cuida a sus hijos y que atiende al marido y tal, si es tu decisión,
propia, sin la influencia patriarcal, ni condicionado, manipulada, exactamente. Entonces tú eres libre y eso se celebra, ¿no? Se celebra como empoderamiento. Me parece increíble. ¿Por qué? Porque el empoderamiento es responsabilidad. Entonces ya no tienes a quién echarle la culpa. Claro, tú decidiste. Exactamente. En primera. Entonces ya no tienes al papá patriarcal que te obligó y ahora lo estás culpando. Ojo, yo siempre he creído en mi trabajo, y esto lo digo de una manera muy respetuosa para todas mis clientas y mujeres que me visitan, yo creo que de alguna manera en la atmósfera social, la mujer siempre ha pretendido y ha gozado de que le resuelven mucho. Y entonces a la hora de tomar la responsabilidad, es como el niño que le pide permiso al papá y a la mamá y toma la opción que más le convenga. Son ganancias secundarias. Así es, exactamente. Y entonces juegan a que yo me tengo que cortar el pelo como mi marido dice, ¿no? Entonces ahí no estoy decidiendo por mí misma, pero ¿qué interés tienes en obedecer a tu marido? ¿No? Entonces pero al mismo tiempo, él responde, ¿sí? O sea, yo obedezco, pero él responde. Pero cuando viene es porque yo así lo quiero y yo así lo digo, ok, y respondes ante eso. Entonces eso me parece fantástico del empoderamiento, me parece una evolución social. Y yo creo que en otra entrevista que me hiciste hablábamos de cuáles son los valores que se tienen que conservar. Yo creo que el empoderamiento es un gran valor que debemos no solamente conservar, sino alimentar. Pero ¿dónde está la confusión? Dices que se confunde poder con empoderamiento. Claro, el poder se refiere al poder que tiene un individuo sobre los demás, a las decisiones que toma por sobre otras personas, económicas, culturales, sociales, de vida. Yo como promuevo la moda y yo tengo el poder de decir, ahora la moda va a ser esta, en fin, cada quien desde su trinchera puede llegar si está capacitado a ejercer el poder. Ojo. Sí, poder económico, poder Así es. Social. Autoridad, política, ¿no? Política, todos los sentidos. El poder yo considero que no es malo. El problema del poder, hay dos, creo yo. Bueno, uno es el empoderamiento cuando te conviene o cuando no lo entiendes, es fácil que lo confundas con el poder. Entonces dejas de tomar decisiones contigo y hacerte responsable de las decisiones que tomas para empezar a exigir a los demás. Porque vinieron y te dijeron que ahora ya puedes ser empoderado. Claro, y entonces tú dices, empoderado, a ver, hijo, te cortas el pelo como yo digo. A ver, hija, vas y traes y hazme y ponme. Sí, claro. Y los hijos con los padres también, porque es un hijo empoderado. Es como decir, el evangelio según San Raúl, ¿no? Mis chicharrones truenan. Mis chicharrones. Y ese no es empoderamiento, ¿no? No es empoderamiento, exactamente. El empoderamiento es un tema interior. Interior total. Introspectivo, digamos. Así ¿no? es. Claro. Y mira, el empoderamiento es algo que se promueve mucho, pero cuando lo entiendes bien, y tú dime si no, cuando entiendes bien que tú tienes la responsabilidad de tus decisiones, que para ti ha sido de todos los días como periodista. Tengo una hermana periodista, como te conté, y ella decía, una letra te cambia el mundo. Entonces, la responsabilidad que tienes por sobre las decisiones que tomas, a veces pueden ser muy grandes. O sea, la responsabilidad es muy grande, las consecuencias pueden ser muy grandes, y que cada uno tome esa... Entonces, ¿tomo o no el empoderamiento? Porque debo tomar responsabilidad. Sí, para entonces, eso mejor nadas de muertito, porque ¿no? Mucha gente opta por nadar de muertito. Por ¿no? supuesto, para caminar no por el medio. ¿no? Así Oye, es. Y esto me lleva a otro tema que habíamos hablado que es interesante, que es el asunto de la gestión del amor, que me llamó la atención. Gestión del amor, qué padre. Es que entre las generaciones hay una gran diferencia en cómo se gestiona el amor entre la generación X o la Z, la millennial, la centennial. ¿Tú cómo ves tú el tema? Sabes que yo lo he visto, la gestión del amor, tengo un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es cuando, ¿tú recuerdas que en nuestra época se pateaban a los perros? Claro. Se pateaban a los perros. Y se tiraba la basura a la calle, ¿no? Se tiraba la basura a la calle. Claro. Y se hacían todas estas cosas que hoy nos parecería de dinosaurios. Claro, a mí no. ¿No? Sí. A ti, a mí y a los jóvenes. Nosotros como generación Z,
perdón, X. Ya quisiéramos. Ya Z, güey. yo sí. ¿No? Y ellos como generación Z, a ambas generaciones nos parece ilógico y no cabe en nuestra mente hacer una cosa de esas. Bueno, antes pateaban a los perros cuando éramos niños y ahora los perros son hijos. Entonces, esa gestión del amor, imagínate la diferencia cuando tú le dices a un joven que no tenga un perro como si fuera su hijo. No te lo entiende, porque su gestión del amor es totalmente diferente. Su gestión del amor con las personas, por ejemplo, mi abuelo tuvo 5, 8 hijos. Su gestión del amor era ser el adorado por 8 hijos, abrazarlos. El patriarca. Hablando de patriarcado. Volvíame los zapatos, muchacho. ¿No? Ahora, y para él eso era el amor. Y se refería a estar toda la vida casado con tu abuela, luego que uno es tu padre. Y la hija menor cuidarte. Y la hija menor cuidarte. ¿Te acuerdas que era, sí, que era esa la labor? Como agua para chocolate, ¿no? Así es. Como la película. Imagínate que todo eso te habla de cómo gestionas el amor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas una hija para que al final le digas, tú me vas a cuidar? Sí. ¡Qué cosa tan egoísta! Y era amor. El destino manifiesto de sí, terrible, claro. Y era amor. Tú no podías decir que ese hombre no amaba a su hija. Digo, todo eso está cuestionable, terrible, pero también hablábamos de la parte oscura de hoy. Claro. Hoy los jóvenes, al no poder gestionar, al no haber tenido la oportunidad que tuvimos como generación X de jugar en la calle, con la palomilla de la calle, ¿no? Sí. Con la palomilla del barrio, del rumbo. Sí. Y te podías aprender a socializar con los iguales a ti. Qué interesante eso. Hoy ya no lo tienen porque pues están en el Netflix o en el jueguito. Es otro gran ejemplo. No, entonces no han aprendido no aprendieron las nuevas generaciones a socializar, ¿no? De acuerdo. O sea, sí hay algo rescatable de nuestra prehistoria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira que ese ejemplo que acabas de poner es un ejemplo que yo no pude haber dado mejor en cuanto a cuáles son las cosas rescatables de nuestra tradición. De hecho, la amistad creo que es... Hay un fenómeno que se llama hoy slow media. Sí. ¿Has oído de él? No. Slow, bájale al contenido de las redes sociales y bájale el contenido de las aplicaciones. Slow media. Sí. Sobre todo con los niños y los jóvenes, por esto que estamos hablando. Totalmente. Es bueno, ¿sabes la sociedad del 1.5? ¿La has oído? No. Pues que todo el mundo escuchamos ya en WhatsApp los mensajes a 1.5 a 2, porque todo el mundo está en el aceleradísimo. Vives a velocidad de 1.5. ¡Wow! O sea, ya tu cerebro está ahora, a punto de estallar. Imagínate un niño, un adolescente, pues, que nunca le enseñaron la otra forma. Le desmadras, ¿no? Tienes toda la razón. O muta. ¿No? O muta. ¿Quién sabe para dónde jales? Si para bueno o malo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que yo creo que es más hacia lo negativo, porque después de la pandemia hubo un incremento fuertísimo en la tentativa de suicidio juvenil, adicciones, demanda de servicios profesionales de salud mental, deserción escolar. Pero es porque, nosotros nos vimos afectados. Ahora imagínate un adolescente, un niño, una niña que la mitad de su secundario, toda su prepa o la mitad de la carrera se la vivieron encerrados en Zoom. Wow, es que eso para nosotros es el oleaje emocional que eso generó, ¿no? Total, no lo podemos ni imaginar nosotros. Sí, la profundidad del daño psicológico es tremenda. ¿Y sabes cuál considero que es gran problema? Nosotros al haber vivido todo lo que nos tocó, que era estas relaciones tan cercanas, llorar con nuestros amigos, pelearnos con nuestros amigos, contentarnos con... Todo eso que vivimos, si nos presentas este modelo de independencia, individualidad y alejamiento, nos parece gravísimo y sabemos que es gravísimo. Pero los jóvenes no lo supieron, solo les afectó. Sin darse cuenta el grado. No se enteraron, no tuvieron opción de elegir. Solamente nos parecen raros. Y tal vez hasta ellos sientan que en muchas cosas, no encajan. Es gravísimo lo que me decías hace rato, que tienes muchos amigos chavos. Así es. Que vienen y cortan, se cortan el pelo. Así es. Pero es porque no tienen con quién hablar, ¿no? Soy lo más cercano a un amigo. Su peluquero se convierte en lo más cercano a un amigo porque me tardo media hora, 45 minutos cortándoles el pelo. Y bueno, ya como se habrán dado cuenta, me gusta. Hablar y cortar el pelo. Hablar y cortar el pelo es una gran terapia para mí. Claro. Y además los jóvenes vienen con temas bastante interesantes en esta ansia
de pues, conocer cómo era. Porque lo escuchan. Y es que a ti te tocó vivir mal porque viviste la individualidad, la pandemia y no tienes amigos. Y ellos escuchan y entonces se preguntan, pero ¿en qué estoy mal? ¿Y a quién le preguntan? No tienen referencia. No claro. tienen referencia, exactamente. Porque también los papás se la han pasado trabajando para mantenerlos, ¿no? Así es, claro. Él y ella, y entonces Sí. no tienen con quién crecer. Imagínate, tu papá cuando llevaba 5 años resolviendo las inclemencias de la pandemia, pues fue alejamiento de tu padre contigo. Además de que estamos muy acostumbrados a la falta de comunicación con los padres todavía. Pero soy lo más cercano a su amigo. Porque no lograron crear los lazos con la gente que aparentemente tendrían que haber sido sus amigos, no lograron crear los lazos lo suficientemente fuertes. Claro. Entonces, hoy en día no saben cómo hacerlo. Y eso es gestionar el amor, de una manera tan diferente. Me decías también el otro día de la generación X, cómo gestionamos el amor ahora, cómo hacemos amistades nuevas, que era una reflexión que teníamos el otro día. Claro, ¿no? sí. Te platicaba yo que alguien me decía, en la universidad, en la preuniversidad, pues es muy fácil hacer amigos porque son iguales, claro. Tienen mucho tiempo libre, tienen muchas aficiones similares, ¿no? Claro. Vocación similar, entonces es muy fácil que el fin de semana salgas de antro con tus amigos, tu palomilla y vayas haciendo amigos de toda la vida. Sí. Sales de la escuela y te metes a trabajar y empieza la vorágine de la chamba, del dinero, de los compromisos, de la pareja, de la familia. Y llega un punto en la vida en donde dices, güey, ¿y dónde hago amigos nuevos, no? Estoy de acuerdo. Tú lo tienes fácil, porque aquí claro, eres como Mauricio Garcés, el modisto de señoras, amigos, ¿no? Y amigas. Amigos, así que aquí llegan solitos amigos, ¿no? Sí, pero claro. En general, ¿cómo puede bueno, ahora que hay tanto divorcio y tanta gente que está sola, ¿no? Sí. Mira, yo creo que sí la tenemos muy fácil en ese sentido. Solamente que nos necesitamos especializar en el tema. ¿A qué me refiero? Yo conozco muchos estilistas muy exitosos, con mucha clientela, y no tienen relación con sus clientes. ¿Sabes qué es? Simplísimo, voluntad. Se ha perdido. También se ha perdido la voluntad. ¿Por qué? Pues mira, empezó con el temor. No puedes salir a la calle porque te roban, porque te asaltan, te secuestran. Tienen toda la razón. Yo creo que se nos empezó a hacer fácil refugiarnos en televisión, en juegos, en celular. Se nos empezó a hacer muy fácil. Zonas de confort. Zonas de confort que inhiben tu ambición de generar nuevas relaciones, ¿no? Ahora que yo creo que lo primero que la gente joven tiene que saber es que no es natural. No es natural estar tan lejano de una sociedad a la que perteneces. Ese tipo de animal no somos. Somos el animal que necesita la cercanía. La buscamos y el no tenerla puede causar problemas psicológicos como depresión y muchas otras cosas que está comprobado. Eso... No, espera, se va a poner peor lamentablemente con las realidades aumentada, paralela, tienes toda la razón, con las realidades virtuales, etcétera, ¿no? El otro día y todo esto, platicaba yo con alguien sobre esto de que tú por $8 al mes vas a poder tener tu visor con el que vas a poder vivir, o sea, crearte tu propio castillo y meterte a vivir en él virtualmente. Sabes, tienes toda la razón, está pasando fuertísimo. Porque eso hablando de la desmovilización social, dices, güey, como la película de Wall-E. Claro. La gente puede, con $8, o sea, puedes tener un empleo X. Ser el más guapo. Suficiente para pagar esa mensualidad de $8 y vivir tu realidad virtual como Wall-E. En donde puedes ser lo que tú quieras. Sedentario, claro, sí, puedes tener el reloj que tú quieras, ir en un yate con la celebridad que te apasiona. Wow, incluso, ¿sabes tú que ya hay marcas que ya están con los derechos de autor para esa realidad? O sea, tú vas a poder usar la marca tal, o el perfume tal, o la bolsa tal, ¿verdad? Sí. O, y pagar derechos de autor para usarlo en tu realidad virtual. No puede ser, eso ya... Bueno, terrible, ¿no? Es terrible. Mira, a mí, en lo personal, me fascina la fantasía. Ha habido ocasiones en las que me meto a una fantasía. Por algo es soltero a los 54 años de edad. Por fantasioso, no por otra cosa. Hay ocasiones en las que me meto a mi fantasía y he sido soñador desde niño, imaginativo, y me he imaginado cuando yo soy el superhéroe y me he imaginado cuando yo rescato a la novia y todo eso. Pero sí, siempre he sido muy fantasioso. Cuando me he metido a mis fantasías y salgo de mi fantasía con soluciones para mi realidad.
y muy buenas. O sea, la fantasía a mí sí me funciona. Pero hay dos condiciones de la fantasía. Una, no te quedes mucho tiempo. Y dos, no la conviertas en tu realidad. Eso ya te habla de un mundo con mente frágil. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle, exactamente. Imagínate que yo lo achaco a esto, para digamos, como solución, ¿no? Yo lo achaco. ¿Por qué nos refugiamos tanto en la fantasía? Porque los seres humanos tenemos la particularidad de que cuando las cosas son más fáciles, nos saboteamos y nos quejamos y estamos inconformes y entonces buscamos algo que hacer y al no tener que hacer, buscamos la fantasía, nos refugiamos en la fantasía. Sí, evasión. Y evasión total. Oye, ponle una dificultad al ser humano y no tiene tiempo de pensar en muchísimas cosas tan absurdas como se piensa. Entonces, cuando había que construir el mundo, era muy entretenido y se tenían muchos problemas. Y la gente estaba al borde de la muerte muchas veces para construir ese mundo. Entonces no había tiempo de refugiarte en la fantasía. Pero ahora que haces así ya tienes agua, ahora que haces así ya tienes luz, ahora que haces así mandaste un mensaje al mundo entero. ¿Qué hay de difícil? Pues nada. Todo está mal. ¿Por qué? Porque soy ser humano y entonces cuando todo está bien, prefiero decir que todo está mal. Y me quejo. Entonces, ¿saben qué? Como todo está tan mal, me refugio en mi fantasía. Fíjate, el otro día oí un político chileno, sí. ya es que tuvieron la dictadura de Pinochet. Claro, sí. Y decía, este político chileno, decía, es que la izquierda le trajo muchos beneficios a la población. Sí. Después de la dictadura, sí. Pero las nuevas generaciones, como ya lo recibieron como algo natural, no lo valoran. Claro. Y muchos añoran a la extrema derecha golpista. Porque los ponían a chambear. No. Sin entender que su realidad actual es más amable gracias a la izquierda. Claro. Y hoy la rechazan porque quieren como más autoridad. Y es este tema así, oye, a veces damos por hecho que la realidad es así como la tenemos. Y no nos damos cuenta de que es producto del esfuerzo de otras generaciones. ¿No? Totalmente. De hecho, yo creo que uno de los grandes errores es que por alguna razón creemos que ya se acabó. Y que ya así nos debemos quedar. Y que con el celular ya vamos a ser muy felices. Y que en nuestra fantasía, como lo que comentabas de los visores, ya nada más, te prometo que hay quien ya nada más está esperando que eso suceda. Para realmente ya desconectarse de la estamos realidad. Como decía autor japonés, estamos ante el fin de la historia, ¿no? Yo creo que sí. Ya la historia ya acabó. Exactamente. Ya estamos en la posthistoria, ya la historia ya ocurrió y hoy día estamos como los tiempos extra, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Hablando de fantasías, me da mucha risa que me decías que llegan te iba a decir pacientes. Sí, lo clientas. Qué bueno que todavía no son pacientes. Parecen pacientes psiquiátricos. Cuando tenga a mi lado un psicólogo. Pero dices que llegan falta poco. Como Shrek o como Fiona y quieren verse como el príncipe o la princesa, ¿no? Del corte. ¿Cómo era? Yo no dije eso, ¿eh? pero tú porque no son tus clientas. Pero llega, sí, claro. Que llega Shrek y dice, oye, quiero ser así como como el príncipe. Quítame las orejitas verdes y quiero pelo negro y piel blanca. Claro, es una cosa descompuesta. Volvemos a la fantasía, tienes toda la razón. Y te voy a decir algo muy interesante. En mis 40 años que llevo en esto, hoy en día es extraordinariamente más acentuada esa situación. ¿En serio? Más recurrente, más fantasiosa. O sea, el denial. O sea, que no bueno, ya no quieren verse al espejo. Y si se ven al espejo, ven a otra persona. ¿En serio? Bueno, es una cuestión como la anorexia, realmente. Porque ha habido mucha promoción del empoderamiento, ha habido mucha promoción de la autoestima. Estamos de acuerdo, ni modo de decir que no tengamos autoestima, ¿no? Pero no lo lleves al extremo de ya ni preocupar. Exacto, mira, no solamente haces de la fantasía una creencia tuya, sino la quieres hacer un derecho. Y eso no, porque es una fantasía. Como que dice, oye, yo soy perro. Sí. Trátame como perro porque me asumo perro. Así es, o soy un bebé. O soy un bebé. Digo, yo sí estoy en contra de esto, yo también. Habrá quien esté a favor, pero dice, oye, güey, como, ¿por qué yo tengo que modificar mi percepción? Así es. O alterar la realidad o violentar la realidad para incorporar tu alucine de que eres un perro, un gato, ¿no? Mira, o un bebé de 9 años cuando tienes 50 años de edad, ¿no?
Es que te voy a decir algo que creo, y tienes razón en eso, que ya hay casos, ¿no? Claro. Hay casos y muchos. En Europa no has visto estos concursos de los que se sienten perros y ahí van con su... Claro, y entonces uno y mea ladran. y el otro ladra. Y además les aplauden porque es una exhibición de perros que dices, güey. No es, mira, hasta donde llevamos de evolución como seres humanos no es posible. Yo no sé si en algún momento en el futuro podamos convertirnos en lo que sea. Hasta ahorita no es posible y sigue siendo una fantasía. Y lo malo de la fantasía es que nos puede hacer personas muy frágiles, porque no enfrentamos la realidad. Qué bueno, que de hecho es un tema así, oye, tienes tú el derecho, como dicen, ¿no? De lo que tú hagas de tu ombligo para abajo es tu tema. Totalmente, sí. Pero de que yo venga y te lo imponga a ti, de que yo te diga, oye, mi realidad ahora tienes que incorporarla, pues, oye. Yo creo que esas son, por ejemplo, de las cosas que no debemos promover para el futuro. Fíjate, que debemos eso inhibir. me recuerda un politólogo me decía, ¿qué tipo de terrorista es peor? Sí. ¿O qué tipo de, porque la palabra luego la prohíbe, ¿no? ¿Qué tipo de fanático es peor? Okay. ¿El fundamentalista o el integrista? ¿Cuál crees que es peor? Explícamelo, por favor, porque... Ya ves que hay dos tipos de fanáticos, esos que ponen... ¿Fundamentalista sería el qué? ¿El fundamentalista o el integrista? Es que así se les llama. ¿Pero qué caracteriza a cada uno? Uno que es fundamental, es muy riguroso. Sí. Okay. Y el otro, el integrista, el que pretende que los demás se integren a su cultura. Ajá, ok. El peor no es el fundamentalista, contrario a lo que se piensa. De acuerdo. El fanático fundamentalista es el que es asceta y exigente consigo mismo. Ok. Y es extremo en su forma de vivir. Interesante eso, sí. Y el integrista es el que te impone su visión. Claro. Y te integra su realidad. Y decir, güey, tú tienes que hacer lo que... Y dices, oye, espérate. Y lo disfrazan de democracia. O sea, que todos estemos en el mismo camino. Y que no, pero es el camino que tú quieres que se siga. Sí, que eso es una parte importante que yo decía... Entonces las mayorías pierden valor. Pierden valor, porque entonces se impone la suma de minorías. Entonces ya no es un respeto a la diversidad, ya no es un respeto a las minorías, ya es una imposición contra las mayorías, ¿no? Lo cual es exactamente lo contrario a la democracia. Porque en las democracias la mayoría es la que gana. Claro. Y cuando empiezan a ganar las minorías, y más cuando es por un afán caprichoso, que ni científico, ni tecnológico, ni siquiera social, porque son minorías. No es el consenso social. Pero cuando ganan quiere decir que hay intereses diferentes, pero no la democracia, que es por lo que tanto luchamos. Y es por eso que yo creo que ese valor de las minorías, este valor de la autopercepción impuesta y hasta con exigencia de derechos, yo creo que eso no debe de progresar. Y esa es mi postura real en este momento de mi vida ante este tema. Es un equilibrio, es un hilo muy fino, porque es decir, a ver, todas las minorías tienen derecho de expresión y de existir. Sí. Y es un tema de decir, oye, la forma en que tú vivas tu sexualidad o tu creencia religiosa o tu opción política, bienvenido, todos cabemos. Totalmente. El problema empieza cuando yo te digo, oye, mi partido de San Juanico Pelotas es el que tiene que regir cómo piensas, cómo vives, cómo comes, y dices, oye, espérate, no. Claro. O sea, por mucho que tengas derecho a existir y a manifestarte, no me puedes venir a imponer tu visión. Ese es el lado fino, ¿no? Que lamentablemente se está perdiendo con las extremas ideológicas que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En muchos sentidos de sociales estamos viendo esas extremas. Yo lo decía de esta forma. Es increíble permitir que nos llegue toda la información que tenemos en redes sociales y de todas formas, permitir que nos lleguen y caminar en cuanto a ello. ¿Por qué es tanto como ser las flores que se mueven al ritmo del viento? ¿Por qué es tanto como ser el agua que va junto con el mar, no va en contra del mar? Es un exceso de datos. Es un exceso de datos. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo es cuando viene una persona, un individuo o un grupo de personas a hacerte creer que comparten intereses sin que compartan intereses y que tú accedas a hacer lo que ellos quieren. Manipulado. Eso es manipulación, exactamente. Y una cosa es que tú tomes tus decisiones en base al mundo que se está moviendo y al cual perteneces y al cual puedes aportar mucho. Y otra cosa es que venga un grupo de individuos con ideologías, con propósitos, con intenciones y te haga creer que comparten intereses de la manera que sea, manipulándote normalmente, y tú comiences a dejarte llevar por esa corriente.
Oye, Esa es la gran diferencia, sí. Perdón, me distraje porque se me vino a la cabeza Sí. Shrek y Fiona. ¿Qué haces Ese con es muy eso? bueno. O sea, ¿qué haces cuando llega Shrek o Fiona y te piden un corte de cabello que no les va? Mira, ¿O esa... creen que eso les va a remediar su situación? Claro, esa, en la fantasía, exactamente. Mira, ¿Qué les dices? yo opto, mira, te lo ilustro, ¿no? Llega una mujer con un cuello corto, con un rostro corto, bueno, con un cuerpo corto, y llega con una imagen, jamás es con otra mujer de cuello corto, con proporciones extraordinariamente diferentes, que es un cuello enorme, Sí. que es un rostro enorme y proporciones delgada y tal, ¿no? Y vamos a suponer que me dice, yo quiero este corte de cabello, el que ella tiene. Ok, primero te digo todo, todo lo que yo creo, lo pienso, ¿no? Ok, no Sacas eres otra foto, esta. otra foto. Eso. Otra foto, por favor, vamos a caer en la realidad. Yo lo que le digo es, mira, ella tiene el cabello el que le llega a la clavícula, ¿no? En ella, por sus proporciones, es un cabello largo. Ella tiene el pelo largo. Tú, si yo te pongo el pelo a la clavícula con tus proporciones, es pelo corto. Y tú quieres pelo largo, porque me estás enseñando un pelo largo. A ti te lo tendría que dejar hasta la cintura para que tengas este tipo de cabello, ¿no? Ay, no, qué horror. Cuando lo tienes que exponer y tienes que enfrentar a la gente a su realidad, es la misma medida en donde te das cuenta cómo el mundo ha funcionado. Su enojo es la misma medida en la que te das cuenta cómo el mundo ha evolucionado hacia la fantasía y se ha despegado de la realidad. Es decir, si yo le digo a una persona, oye, tus proporciones son diferentes, tú no te vas a ver de esa manera, ¿qué te parece si te propongo otra cosa? Y así lo empiezo a manejar. Yo lo que hago es ponerles una responsabilidad, que me parece que eso es algo que la autoridad debería de hacer con la gente. Ponerle la responsabilidad de su fantasía. Ok, ¿quieres ser fantasioso? Tienes estas consecuencias. Te vas a hacer responsable porque lo que yo hago es decirle, no te va a quedar bien. No se te va a ver igual, no tienes las mismas proporciones, es diferente. Puede ser más hermosa, ¿eh? Puede ser más hermosa que la modelo, pero en proporciones eres diferente. Ahora, ¿quieres que te lo haga? Te voy a cobrar lo mismo, pero no se te va a ver muy bien. O te propongo algo. Tú tienes la responsabilidad. Tú escoges. Yo no quiero acabar en la delegación. Yo quiero seguir aquí en mi día normal, como siempre. Y entonces lo que hacen cuando primero se enojan. Primero no les cae bien la noticia de tener que responder y tener la responsabilidad ante su capricho y ante su fantasía. No les cae bien. Pero poco a poco se van siendo un poco introspectivas y diciendo, sí, y creo que toco una fibra sensible que en algún momento dicen, ¿y cuántas veces en el día no hago esto? Claro. ¿Sabes? Porque Sí, lo sí. hicieron con su esposo. Con la comida. Con la comida, en Claro. el mercado. Lo hicieron con el que les dio el lugar ahorita que llegaron. O sea, de alguna manera la gente que se propone a desconectarse de la realidad, ya lo empieza a hacer muchas veces y sin darse cuenta. Sí, es como dicen de los dormidos y los despiertos, ¿no? Sí, El despertar espiritual sí. implica mucho dolor. Mucho. Mucho dolor, porque dices, oye, a ver, yo despierto a mi realidad. Así es. Ya no soy un chavito, Sí. ya no logré tales metas que me propuse, Claro. no soy el más experto en no sé qué, o ya Claro. no, o sea, es dolorosa Es muy despertar a la dolorosa, realidad. Estoy de acuerdo. Pero como sana, ¿no? Cómo Sana, duele y sana, exacto. Y tú decides cuánto tiempo te va a doler. Porque puedes empezar a correr cuando sales, correr hacia el buen camino cuando sales de tu fantasía. La bronca no es el dolor, Sí. es el sufrimiento. De Eso acuerdo. yo lo aprendí de los budistas, que Ok. me encanta la idea Qué esa. interesante. Ellos le llaman dukkha. Ok, Dukkha es sufrimiento. Y el sufrimiento es el rechazar la realidad. O sea, te puede doler algo, pero del sufrimiento te lo autoinfliges tú al negar la realidad de las cosas, ¿no? wow, claro. Entre ellas la impermanencia de las cosas. O sea, todo Sí. es impermanente. Sí, La edad, la salud, sí. la vida, Ok. todo cambia, nada es Claro. permanente, ¿no? Y el sufrimiento viene de rechazar esa realidad, ¿no? Oye, pero que me quedé con la Razón. duda. De la moda lo que te acomoda, pero Sí. ahorita en 2025, ¿qué está de moda en los cortes? De ¿Sabes? hombres, por ejemplo, el pelo corto, el pelo largo. Sí. La moda hace tiempo. Mira, la moda es algo que hace la gente.
Lo tienen que usar la mayoría de la gente y gustarle a la mayoría de la gente para que sea moda. No, lo otro es una propuesta, ¿no? Pero desde hace tiempo la moda es mucho más individual. Pero sí tienes la obligación, casi obligación, de ir con un profesional en lo que quieras. Híjole, es que eso de Sí. que la mayoría lo use, yo me acuerdo en el gimnasio veía Sí. güeyes que se peinaban, como Maluma, que puso la colita de moda, ¿no? Ok. No, que parecían así que traía una pera en la cabeza, que decías, güey, no te queda, compadre. ¿Sabes? Sí, es que por eso hay que ir con un profesional y creerle al profesional. No, y es el tema de la Total. moda lo que te acomoda, no todo te queda, ¿no? Al final de cuentas no todo te queda. Que tú lo quieras usar es diferente, Claro. pero sería muy bueno el ejercicio en muchas cosas, como en lo que nos queda y lo que no nos queda, de pararnos frente al espejo y decir, me veo muy mal, pero me siento muy bien. ¡Ah, qué bien! Tienes todo el derecho y qué bueno que te dice, vas a ser una mejor persona, creo yo. Pero esto de decir, me veo muy bien, mira, infórmate. Infórmate de las proporciones, de la secuencia, del estilo. Lo primero no Claro. creo que exista. Lo primero no creo que Me exista. veo mal, pero me siento bien. No existe, pero yo creo que sería un buen ejercicio que podríamos hacer. A ver, Es que hay algo que también Sí. hablan en la psicología y en los grupos de autoayuda que también a mí me ha marcado mucho, es el tema de la congruencia. de acuerdo. O sea, ¿cuándo es una persona, te pregunto, Sí. cuándo una persona es sana emocionalmente? Ok. ¿Cuándo empieza a sanar? ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando empieza a ser congruente Estoy de acuerdo. entre el hacer, decir y pensar. Estoy de acuerdo. Entonces, hay que ser congruente. Oye, no me veo bien, pero me siento bien, güey, pues ve a terapia. Pues, no está... Ahora, me veo muy Claro. bien. Claro. Cuando no es así, entonces, es decir, güey, el problema eres tú. Por lo Sí. tanto, no te escuches tanto a ti. Salte de tu egoísmo y pide ayuda en otros, en terceros. O sea, en los dos casos ve a terapia. No necesariamente terapia. Ajá. Por ejemplo, los grupos de autoayuda hacen Ok, eso. sí. Un grupo de autoayuda se basa en eso. Ok. En tú escuchar a alguien que tiene un mismo problema que tú, sea codependencia, sea Sí. compras compulsivas, sexopatía o Sí. ludopatía o alcoholismo o drogadicción, Claro. lo que sea. Sí. En los grupos de autoayuda tú vas y escuchas a alguien que tiene un problema similar al tuyo y empiezas a Empatizar. tener un puente de comprensión Ok. donde ves y dices, güey, yo pienso igual que este. Claro, Yo claro. estoy igual de tronado que este güey. Pero Claro. eso te da a ti luz de dónde estás parado. Entonces, no nada más Claro. es ir a terapia, es también como dejar también un poco de escucharte, Sí, porque a veces el problema está acá. pero eso tiene un fallo, creo yo. A ver si entendí bien. Te imponen al que tiene la autoridad moral para conducirte o lo escoges. No, nadie te conduce. No. Aquí se trata del puente de comprensión. Ah, A ver, tú podrías, Sí. si tú tienes el problema de la ludopatía, No. Mauricio Garcés, por cierto, el monstruo de señoras, Ok. acabó en quiebra el hombre, el actor, Sí. porque era adicto al juego. ok. Sí. Si te sentaran a hablar con un adicto al juego, ¿tendrías un puente de comprensión? Ninguno. Pues no, ninguno. Ninguno. Pero si tienes un problema, por ejemplo, con el sexo, la sexopatía, Ok. si te sientan con alguien que tiene el mismo problema, empiezas a tener como un espejeo en donde empiezas a Ok. darte cuenta en la historia del otro Sí. lo que tú estás haciendo mal. No es que el que Ok. te conduzca, pero dejas de escucharte a ti mismo. Ya entiendo, Que a claro, veces qué es el interesante. problema. Sí. Que es un poco lo que dices Ok, tú. sí. Me veo Sí. poca claro. madre. Dices, híjole, Claro. compadre, pues ¿cómo te explico, no? Ok. Fíjate que en mi experiencia como estilista, cuando una persona llega a mí, en primera, no soy psicólogo, ¿no? Eso lo debo dejar ante ellos muy claro. Mi participación es como autoridad en algo que sí sé, que es cabello. Entonces, llega una persona con una idea de sí misma, y eso me pasa también como fotógrafo y es súper interesante. Cuando una persona llega con una percepción de sí misma un poco irregular, un poco Sí, distorsionada. descoyuntada, ¿no? Descoyuntada, exacto. Yo como profesional en el tema, digamos, del cabello, tengo dos opciones. Una es, y esto porque es ipso facto, o sea, yo lo tengo que hacer en 10 minutos. Yo tengo dos opciones. La enfrento a su realidad, digamos que es una mujer, la enfrento a su realidad o en esos 10 minutos
o le doy gusto, o poco a poco, cuando va creyendo en mí, Migras. voy pudiendo influir para que lleguemos a algo que sí le queda, que sí está bien. Ok, ¿cuál es la gran diferencia de todo? Que ya está hasta el cuello de que no le ha funcionado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Y sabes cuándo es eso? Cuando salen de la zona de confort. Es decir, yo soy la directora de una escuela y yo traigo un flequito como el de ochentero, el de Flans, y traigo mi cabello largo acá y traigo diamantina, ¿no? A ver, ¿quién me dice algo? Soy la directora de la escuela. No. Me siento bien y me veo muy bien. Y lo que tú dices, empieza esta, ¿cómo se llama? Dismorfia, que se ve en el espejo y se ven súper cool con el corte de moda. Y yo por más que les quiera hacer entender de que eso ya pasó y de que no se ve bien y de que se está ridiculizando frente a la gente, no lo va a entender, ¿ok? ¿Hasta qué? La sacas de directora y la pones como maestra en otro lugar. Perdió el poder. Tiene que, ahora sí ve las críticas. Adaptarse, porque no quiere hacer el ridículo. Antes no lo hacía para sí misma. Para todo mundo, menos para sí misma. Ya se expuso. ¿Cuál es esta parte de yo he pensado mucho en ello, ¿no? Si te sientes muy cómodo con todo tú, ya la estás regando. No te estás exponiendo. ¿Qué tienes que hacer constantemente en la vida? Exponerte. ¿Renovarse o? Morir, claro. Pero para renovarte tienes que exponerte. Claro, hay riesgos, hay extremos también. Por ejemplo, ¿qué opinas de los chavorrucos? A mí me da risa cuando chavas o chavos... ¿Qué pasó? Opino muy bien. No, pero a mí cuando se burlan de mí, yo digo, sí, yo soy un viejito sexy, güey. Soy un ancianito cachondo, güey. Sí. Me han dicho así, claro. ay, qué chavorruco. Sí. ¿Dónde está el límite entre ser chavorruco y estar a la moda? Ok, bueno, yo creo que cuando... Dignidad. Yo creo que va asociado con la dignidad. Claro. ¿No? O sea, si tú estás acostumbrado a conservar tu dignidad y la apariencia y tu imagen, tiene que ver mucho con tu dignidad. Lo digo como estilista. De hecho, tu interior también juega un papel importantísimo en tu exterior. Sí, yo sí. En el gimnasio, híjole, no, yo veo y digo, no, hay de veras casos psiquiátricos, ¿no? Claro. Gente que dices, güey, o sea, ya no estás en edad de ya usar esa tanga o ya no estás en edad, no sé. Claro. Bien. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, a ver, yo conozco, tal vez si en 1000 personas hay una que quiera hacer el ridículo, es mucho. Normalmente nadie quiere hacer el ridículo. Entonces, estoy seguro de que no quieres que te vean así. ¿Quién sabe? Pregunta. Sí. ¿Te refieres a Generación X? Porque hoy hay mucha libertad. Digo que yo lo celebro, ¿eh? Sí, Digo, sí. Yo lo celebro. Hay muchos chavos que deciden. Sí. Yo lo he visto. Me tocó en una chamba, tenía yo chavos que hacían prácticas profesionales, iban casi en pijama a la oficina. De acuerdo. O sea, iban casi en pantuflas y en pants a chambear, cosa que en nuestro tiempo era imposible. Pero es un tema de decir, güey, y estoy de acuerdo. ¿Hasta dónde está bien o hasta dónde está mal? ¿no? Así de acuerdo. Hay como, no hay que exagerar, pero es decir, ¿a quién te refieres que no quieran hacer ridículo? Porque hoy, a nuestra generación. O nuestra generación ve ridículas cosas que los chavos ya no ven ridículo, ¿no? Estoy 100% seguro. Porque habría que meterse a la mente de ese chavo, generación Z, y ver si realmente cree que está haciendo el ridículo. Mi percepción es que cree que está ejerciendo su empoderamiento. Yo sí creo en esto, no me meto con nadie, no afecto a nadie, pero yo decido. Me parece fantástico. Sí, yo lo celebro mucho. Sí, porque nosotros como Generación X éramos más fijados, ¿no? Claro, pero mucho más fijados. Mucho, no nos permitíamos nada. Era muy social y era muy de que el que dirán, ¿no? Debe ser, totalmente. Claro. Pero entonces, ¿dónde queda el chavorruco? O sea, ¿dónde está el límite? Hablando de la estética, ¿no? De la fotografía incluso, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde queda el límite entre ser, pues no sé, ¿cómo le llamarías? Estar a la moda, estar saludable, estar, no sé, in... o caer en lo chavorruco. Con lo chavorruco, ¿no? Ridículo, desconectado. Mira, yo tengo... De que el audio no checa con el video, ¿no? Claro. Yo tengo... Es como...
lo contesto de esta forma. Cuando me preguntan, ¿quién dice qué está bien y qué está mal? Y eso lo dice mucha gente para justificar las cosas malas que hace. Y decir, ¿pero tú decides qué es malo? ¿Tú decides que está mal? Y eso te lo puede decir un violador, te lo puede decir un asesino. ¿Quién decide que se va al bote igual? Pero en su idea, Cosmovisión. en su cosmovisión, tal vez él dice, estoy bien, porque yo decido si estoy bien. Yo sí creo tener una respuesta para eso, y eso lo anudo a lo de hasta dónde está bien ser chavorruco y qué tan chavorruco. Si tú quieres saber, y es muy propia, muy personal, puede ser criticable, puede ser debatible y lo que sea. La diferencia del bien y el mal es si tú pones a hacer a todas las personas del mundo la misma cosa durante mucho tiempo, al mismo tiempo, si nos lleva a la extinción, estuvo mal. Sí. Okay. Si esta misma cosa al mismo tiempo, durante mucho tiempo, todos nos lleva al progreso, entonces es una cosa buena. Yo digo que esa es la diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, si la hace nada más uno, no pasa nada. Será la víctima de su propia decisión. Pero si lo multiplicas por todos, al mismo tiempo, durante mucho tiempo, extinción o progreso. Así, si eres un buen chavorruco, ¿a dónde te lleva? ¿A tu extinción o a tu progreso? ¿Sabes? O sea, si analizas bien las consecuencias... ¿Cómo defines chavorruco? Yo creo que... O sea, ¿qué es? ¿Qué mujer qué sería? Pues chavarruca. Es el término que he escuchado de ellas mismas. Cougar. Cougar. Es que creo que lo cougar se refiere un poco más a lo asexual incluso. A la edad. Sí, se refiere a la relación. La generación de hombre y mujer. No, pero que es atractiva para los jóvenes. Y el chavorruco tiene también, bueno, es como estar fuera de tiempo en la vida, ¿no? Es como fuera del timing, ¿no? Estoy de acuerdo, pero creo que la condición de chavorruco también se refiere mucho a, y yo lo pondría de esta forma, el chavorruco se empieza a ver obligado a disfrutar su soledad. Es decir, es un solitario, normalmente. ¿Qué quiere decir un chavorruco? Quiere decir alguien que se permite inadaptado, todo lo que un joven y un señor con hijos y con esposa, pues ya no lo puede hacer, ya no puede exactamente tener esa inadaptación. Pero cuando un hombre que ya tiene cierta edad y decide ser un chavorruco y vestirse como quiera y ponerle a su coche los adornos que quiera y tal, entonces yo creo que esa es una persona que está viviendo constantes cambios en su vida y es un hombre que está viviendo constantes cambios y es un hombre que no tiene muchas responsabilidades que tiene el hombre tradicional. ¿Pero es producto de carencias? ¿Tú crees? No lo creo. Yo creo que es producto de un empoderamiento. También lo pondría así. Creo que es el chavorruco. Bueno, no hay que generalizar, ¿no? Claro, obviamente, pero dicen, ¿no? Que el que no disfruta o vive su juventud, sus etapas a tiempo, después quiere recuperar el tiempo con esta famosa crisis de los 40. De acuerdo. ¿No? Como de que los 50 son los 30 y que los 60... O sea, es como una forma de hacer un rewind en la vida. Claro. Pero porque te faltó vivir cosas que no viviste en su momento, ¿o no? Yo creo que las etapas son un invento de los seres humanos y creo que estuvo mal antes y creo que está bien ahora. ¿A qué me refiero? A que debería de ejercerse el libre albedrío en ese tema. Es decir, si yo quiero vivir ciertas situaciones de mi vida a mis 40 o 50, perfecto. Si quiero nunca vivirlas, perfecto. O si quiero vivir las cosas que tendría que vivir a los 40, 50, como muy clavado en el trabajo, muy proveedor, muy... Perfecto, a mis 20, perfecto. Creo que esto fue infundado por una sociedad cuando era necesario que el ser humano funcionara de esa manera. Pero creo que si nos ponemos a revisar bien al ser humano, el ser humano no es tan generalizado. Creo que somos mucho más complejos y en ciertas cosas muy individuales. Hay cosas en las que todos tenemos, nos entendemos y somos muy iguales. Pero hay cosas en las que somos muy diferentes. Y por ahí se dispara alguien que a sus 20, y yo tengo clientes jóvenes así, que a sus 20 años son ultra responsables, creen en ello, se levantan temprano, hacen ejercicio. Hoy lo estamos viendo mucho, ¿sabes? Anteriormente...
Como el que decías de hueva, que decías que ves gente que a las 5 de la mañana ¿qué? Se levanta a correr de madrugada, 5:30 se echa su primer huevo crudo, a las 5:45 ya está haciendo cardio, a las 6:20 ya hizo fuerza y resistencia. Tú dices, ¿y a qué hora te echas un yachela? ¿O a qué hora te enojas? ¿O a qué? Porque además siempre están de buenas, siempre leen libros, siempre meditan, siempre no sé qué. Sí, no. Y dices, no, bueno, espérate, a mí me daría mucho miedo ver un hijo así. No, a mí me da mucha hueva. Yo voy al gimnasio, pero no, yo no soy diurno. No eres tan riguroso. Yo en la madrugada, así de 6, 7 de la mañana, no. Claro. Como dice por ahí un periodista, son horas inmorales, güey. De claro. hacer algo, de hacer nada, no, güey. Nada, no puedes, no debes, debería estar prohibido, te deberían de encarcelar por eso. Sí, te voy a decir algo. Yo, en mi éxito, y uno de mis mayores éxitos, se los atribuyo, sin ser casado y sin tener hijos, se los atribuyo a la variedad de mi vida. Ojo, yo lo asumo como mi éxito. No asumo como mi éxito el dinero, sino la variedad que ha habido con el dinero en mi caso. No asumo como mi éxito el negocio, sino la variedad. A veces estuve a punto de perderlo, a veces no hay gente, a veces sí hay gente. El éxito son todas esas cosas que pasan tan diferentes. En cuanto a todas las cosas que me han pasado en el mundo, creo que el éxito que yo he tenido se refiere a que mi mundo ha sido muy variado. Y creo que los seres humanos, cuando se ponen un régimen tan estricto durante tanto tiempo, muy personal, yo creo que empieza a demeritar su éxito. Porque yo asocio el éxito con la variedad. Sí, porque al final lo que venimos es a vivir, a ser felices, a conocer el mundo, exactamente. Claro. Es la experiencia de vida. Pues ya lo decía José Alfredo Jiménez, sí. ¿no? Que lo importante no es llegar, sino saber llegar en el recorrido, claro. Exactamente. Lo que pasa es que socialmente ha convenido mucho, y sobre todo para ciertos sectores, asociar el éxito, por ejemplo, al dinero. Claro. Asociar el éxito, por ejemplo, al físico. Asociar el éxito a la belleza. Asociar el éxito a los bienes, ¿no? Pero... A la edad. A la edad. Te digo, a mí me llama mucho la atención. ¿Qué cosa tan interesante? Cómo en las culturas de Oriente veneran a los ancianos, claro. Veneran a los abuelos, veneran a la tercera edad. Cierto. Y aquí es una desventaja. Totalmente. ¿No? Y que yo, cuando tengo amigos jóvenes, amigas que se burlan, ¿no? No, que tú, que chavorruco, que tú, que... Y yo les digo, güey, pues ya quisieras... Sí. Vivir lo que he vivido yo en estos años, ¿no? Claro. Viajes, experiencia, fracasos, éxitos, negocios, chambas. Claro. Y sobre todo la medida, yo creo, no sé si coincidas conmigo, pero la medida del éxito, yo creo que tiene mucho que ver en cuántos de tus sueños logras cumplir. De acuerdo. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo y variedad y movimiento. No, pero refieres a la edad, vaya. O sea, el tema de que no nada más totalmente, tienes la razón. Juventud per se es el único atributo, ¿no? O sea, de acuerdo. Necesitas tiempo para poder desarrollarte, desarrollar tus anhelos, ¿no? Pareciera que estamos hablando a nuestro favor, pero no, es un consejo de vida, ¿no? Sí, porque claro, no es a nuestro favor, en realidad. Claro. Es como decir algo que sí es cierto. Necesitas tiempo, cosa que ya no le queremos dar a nuestra vida. Tiempo, a nuestras cosas. Fíjate que hace mucho me preguntaban qué era la belleza. Y yo tengo dos respuestas. Una es, la ipso facta, es la belleza es el afán de alcanzar la perfección sin lograrlo. Porque si la alcanzas ya es aburrido, ya es perfecto. Pero la belleza se refiere al movimiento, a los defectos, a las diferencias, ¿no? Cuando ya es perfección, ya no es belleza. Y la otra respuesta que me parece mucho más romántica, pero no por eso menos interesante, es la belleza se refiere a la dignidad que tienes por el orgullo de habitar un lugar tan especial en este universo. Y cuando ya eres consciente de ello. Es decir, yo no te puedo poner bello. Tú tienes que saber que ya lo eres. Pero ¿cuál es tu argumento? Porque tenemos una belleza social que nos dice las proporciones del rostro, cara, altura, tal. Sí. No, pero mi belleza viene de que en algún punto de todo esto que no entendemos, hemos sido ganadores. Porque se nos destinó un lugar que absolutamente nadie más puede ocupar mientras tú lo tengas en este universo. Si eres un indigente... Fuimos el espermatozoide que le ganó a los 328,000 millones que íbamos en la competencia. Y antes de eso fuimos la energía escogida para llegar ahí,
¿no? Y antes de eso fuimos de toda la energía que existe en el universo, la que se transformó para esto. Es que, fíjate, ¿sabes? hablando de las, Sí. sí, muy bonito, porque es que como de las teorías orientales, ¿no? Que dicen que todos somos uno, Sí. todos somos una sola energía. Ok, ¿no? claro, claro. Y Lao Tse, Sí. ¿has leído de Lao Tse? No. Un filósofo hinduista que decía, cuando tú entiendas Sí. que lo que le haces al otro Sí. te lo estás haciendo a ti Totalmente. mismo, habrás entendido la gran verdad. Estoy totalmente de acuerdo Refiriéndose a con esa eso. parte de que Claro. todos somos como gotitas manifestando diferentes Sí. manifestaciones de una misma energía, ¿no? Yo creo totalmente en eso. Soy pro la comunidad. Creo que no sabemos manejar nuestra red. Eso es muy diferente. Pensamos muchas cosas. A veces, un mismo ser humano un día cree que si afecta al otro, le va a ir mejor. Es lo que los budistas dicen Sí. de la separación aparente, ¿sabes? Sí. El budismo lo tiene muy masticado. Es decir, Ok. es que es una ficción creer que tú estás aparte, que tú eres uno y yo otro. Ok, sí. Y que el de una allá es ficción. otro y que De el acuerdo. camarógrafo es otro y que... No. Todos somos diferentes manifestaciones de lo mismo. Totalmente. Sí, lo Y creo. es cierto, yo también Es vibro cierto. con eso. Pues mira, yo creo que yo abarcaba el tema de las decisiones. Y hace rato te compartí una frase que según yo compuse, ¿no? Que es, si tú crees que las decisiones que tomas son por tu propia convicción, que tú eres el dueño de esas decisiones, es tanto como casarte teniendo padrinos de todo y pensar que tú pagaste la boda. O sea, Sí, claro. lo que tú haces se refiere a todo. Si O sea, estás muy condicionado, todas tus decisiones están condicionadas todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo al mundo que te rodea. Ojo, no a quien te manipula con sus propios intereses, sino al mundo que te está rodeando. A eso se refieren las constantes tomas de decisiones que tú estás teniendo. No, y además son inconscientes, ¿no? Dicen Sí. los que saben del tema que cerca del 90 y tantos % de nuestras acciones son condicionadas inconscientemente. Totalmente, totalmente. Terrible, ¿no? Bueno, terrible, pero bueno, es parte de la chamba del ser humano despertar ante eso, ¿no? Exacto. Y aparte, ¿sabes qué? Hay cosas que a las que nos debemos oponer y hay cosas que debemos solamente disfrutar. ¿Sabes? Como las flores no van en contra del viento, disfrutan ir a favor del viento. El agua no va en contra del mar, disfruta. Aceptación. Aceptación del mundo al que perteneces y poner tu grano de arena, como quien dice, para poder aportar algo. Ahora, cuando ya sabemos esto, perdón, se me olvidó el por qué llegamos a esto. No, que era, ok, continúo. Cuando ya tenemos esa conciencia. No, que estamos muy condicionados, era lo que hablábamos, ¿no? Exactamente, estamos muy condicionados. Mira, no es malo estar condicionado mientras sea por el mundo al que perteneces y en pro, no en contra, sino en pro, que yo ya dije más o menos mi teoría de cómo puedes saber si está bien o está mal, ¿no? Lo que yo creo que está mal, el mayor condicionamiento que creo que el ser humano tiene es, y el peor a veces, no siempre el mejor, es el que se impone a sí mismo. Es decir, normalmente... Ay, sí, vivir mutilado, ¿no? Así Autocercenado es lo peor, ¿no? Lo peor. Yo creo que los seres humanos vamos bien. Lo que también creo es que pensamos que va a ser muy rápida nuestra evolución para llegar a lo que creemos que somos. Porque una cosa es lo que creemos que somos y otra cosa es lo que somos. Sí. Es decir, yo creo que va a llegar el momento en el que nos vamos a llegar al punto de evolución en el que vamos a entender que somos una red y que a mí me van a dar más ganas de hacerte un bien a ti, entendiendo, asegurando y apostando a que tú me vas a hacer un bien a mí, en lugar de yo hacerme un bien a mí. Porque si yo te hago un bien a ti, estoy asegurando tu subsistencia en este mundo. Entonces y yo por ya ende tengo la a alguien. mía, y por ende la mía. Y Claro. por ende la tuya. Y si tú aseguras mi existencia, tienes un aliado. Me recuerdas a un amigo teólogo que me decía, Sí. ¿sabes cómo se resume el Antiguo Testamento en una frase? ¿Cómo? Ojo por ojo, diente por diente. Me decía Wow. él, no es mi opinión. Claro, me decía sí, él. decía él. Pero es porque es un Dios muy vengativo el del Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento en qué se resume? En una frase. Trata a los demás como quieres que te traten.
es el amor Claro, que claro. predicaba Sí, Jesucristo, de acuerdo, ¿no? de Y acuerdo. es un poco esto que estás diciendo. Claro, sí, Tú me sí, presumes una frase tuya y ahí te va una mía. A ver, Una de mi venga, por autoría, favor. que ahí en mi descripción lo pueden ver. Claro. Yo digo que el mundo Sí, se cambia desde adentro. totalmente de acuerdo. Y que Sí, cada qué quien padre, tiene el poder de qué lograrlo, padre. ¿no? Estoy de acuerdo. Porque si tú... La realidad no la puedes cambiar. Sí, O ¿no? sea, los baches, la contaminación, Claro. la guerra de Ucrania, la violencia, la Claro. inseguridad, o sea, no lo puedes cambiar. Pero si tú cambias Sí. tu actitud ante ello, Sí, todo se transforma. estoy de acuerdo. Por eso se llama transformar este espacio. Qué padre, eso me Alex, encantó también. Muchas gracias. Gracias a ti, por una encantado, nueva charla. Raúl. Espero que me aceptes otra plática Por en futura supuesto. ocasión. Generemos nuevos temas. Es siempre un placer hablar Igualmente, contigo. Raúl, muchas gracias. Qué gusto, Gracias. como Y siempre. gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes. Si quieres desarrollar tu fortaleza interior, te invito a que busques una causa social, la que sea que te resuene, para donar algo de tu tiempo en beneficio de alguien más. Hay formas muy sencillas de buscar una causa y aquí te enseño una de ellas. Entra al buscador de Google y accede a Gemini. Textea esta sencilla frase: muéstrame sitios cerca de mí donde pueda hacer labor social.